no de parte de Dios. Ustedes recuerdan los hebreos cuando los iban a meter en el horno de fuego, y todavía antes que ellos entraran les dijeron: si ustedes se postran delante de la estatua, todavía hay chance que no los metamos al horno. Y los hebreos, con una convicción muy fuerte, dijeron una palabra muy interesante, que de hecho saqué una serie de esa frase tan poderosa, porque ellos dijeron: mira, nosotros no doblaremos rodilla ante esa estatua, y si Dios no nos saca de ahí, tampoco nosotros nos vamos a postrar delante. Esa palabra, y si no, yo voy a seguir en mi convicción. Porque sabe una cosa, mucha gente dice: es que hasta que me case voy a ser feliz. ¿Y si no te casas? La gente dice: hasta que tenga ese carro voy a ser feliz. Y otra mujer dice: hasta que me divorcie voy a ser feliz. El caso es que no se ponen de acuerdo ni unos ni otros. Y en esta enseñanza creo que nos va a traer el balance, porque sí es verdad que tengo que luchar por esa esposa que estoy buscando, por ese esposo que estoy buscando, por ese negocio. Pero a pesar, en otras palabras, no puedes desgastar tus fuerzas en eso, porque llega un momento donde esa visión te llega a ser una carga, y es donde el problema viene a nuestras vidas. ¿Usted me escuchó? Porque ¿y si no te casas? ¿Y si no tienes esa casa? La pregunta que yo te quiero hacer es: ¿vas a seguir en paz con tu Señor? ¿Vas a seguir en gozo? Porque mucha gente se le va el sueño. Es más, le pongo algo, un ejemplo. Yo había estado orando por unas cámaras que necesitábamos, porque tenemos el proyecto de estar en vivo en internet. Y pues ándele que el Señor nos bendijo, nos llegaron 2 cámaras más. Y esa noche no dormí. O sea, llega un momento donde las mismas cosas te pueden desenfocar del propósito de Dios. ¿Alguien se identifica con lo que estoy diciendo? Entonces la pregunta que te quiero hacer en esta mañana es: ¿y si no? ¿Hay respuesta al problema? Porque ese es otro de los problemas de repente cuando predicamos un evangelio, que todo es sí, amén y todo, y es una verdad lo que la Biblia dice, pero muchas veces hay no de parte de Dios. Gracias por su entusiasmo. Y es ahí donde entra el problema, y mucha gente dice: no, yo pensé que Dios me iba a responder, y se van resentidos y no se dieron la oportunidad que la casa, el marido, la salud de un familiar querido no encerraba toda la felicidad. Porque cuántas personas han tenido el sueño, el carro del año, y lo manejan, y dicho sea de paso que cuando cruza la puerta de la agencia pierden miles de pesos, ¿no es cierto? Y resulta que se lo prestó al hijo, y el hijo lo chocó, y ahí estaba su corazón. Por eso dice la Biblia: donde quiera que esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Pero cuando Dios es número uno en nuestra vida, podrás tener el carro, no lo podrás tener, tú estás contento con Dios, porque nuestra felicidad no depende de las cosas. Amén, nada más aquí. Así es de que yo te vengo a animar en esta mañana, porque puede que estés alimentando tu corazón a incluso de cenizas, y este es el cierre donde vamos a ser confrontados. Y si no, me seguirás amando igual, y pongo un fundamento y sobre eso edifico. ¿Estamos de acuerdo? Abraham, ¿cuál era su sueño? Tener un hijo para que hubiera descendencia. Incluso le reclama a Dios: oye, mis siervos. O acaso cuando le dan la sierva, ¿verdad? Que ahí no respingó cuando le dijo la esposa Sara: oye, pues toma mujer, a mi esclava por mujer para que te sea descendencia. Y a poco Abraham, cuando es confrontado, o más bien Abraham le dice a Dios: oye Dios, ¿a poco me va a heredar la hija el hijo de una esclava? Pero no dijo no, ¿verdad? Ese regalo que le dio Sara. Entonces el anhelo de Abraham, ponga atención a esto, el anhelo de Abraham era tener un hijo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa cuando le llega el hijo? Dios se lo pide. ¿Qué cuando venga la bendición que tú tienes y Dios te pida eso? ¿Estarás dispuesto a darlo? Y creo que ya tomé la atención de la gente. Entonces cuando Dios le pide lo que tanto anhelaba, su sueño hecho realidad, le dijo: quiero que lo sacrifiques.
Y cuando Abraham estuvo dispuesto a sacrificar su sueño, su tesoro, la pregunta que yo te hago: los sueños que tú tienes, todas las cosas que tienes y anhelas, tienes que reconocer en esta mañana que algunas cosas las vas a recibir y otras no. ¿Usted me siguió? Porque yo sería un mentiroso aquí, porque incluso en Hebreos dice la escritura que los patriarcas miraron de lejos pero no lo vieron, o sea, no lo vieron llegar las promesas que habían recibido. ¿Me explico? Usted lee Hebreos, usted va a dar cuenta que así dice el autor a los Hebreos, que lo miraron de lejos pero no fueron parte de ese mover, ni siquiera del que estamos usted y yo. O sea, hay cosas que ya nos prometió a nosotros. Un ejemplo: mi suegro recibió una visión. Yo no sabía que también tenía un proyecto de miles y construir, pero él no lo vio, pero yo tomé la estafeta. ¿Sí me explico? Y es como Walt Disney. Yo se los dije en una ocasión, cuando entrevistan a la esposa, le dicen la primera pregunta: a su esposo le hubiera gustado ver todo esto construido. Y le dijo la esposa: usted se equivoca, él lo vio primero que todos nosotros. Claro, porque él era la visión. Y yo sé que hay cosas que a lo mejor no me va a tocar construir, pero yo sé y estoy persuadido que los que vienen tras nosotros, nuestros hijos, van a terminar el sueño que Dios, que está en su corazón. ¿No se emociona por ello? Pero aquí viene lo interesante. Aquí viene lo interesante. No me puedo frustrar a los últimos días y decir: Señor, tú me habías prometido. Pues sí, Dios prometió, pero no, a lo mejor Dios me va a decir: pero no iba a hacer todo contigo. O sea, es más, Moisés, por un arrebatamiento que tuvo, le dijo: háblale a la piedra, la golpeó y dijo: Dios, ahora no entras a la tierra. Y no entró, y tanto que luchó. ¿Sí me explico? Pero sabemos que Moisés, un día le vamos a chocar, vengan esos 5 y le vamos a decir: Moisés, ¿cómo me identifico contigo? Porque en la tierra yo también cometí cada burrada. ¿No es cierto? ¿Cuántos nos equivocamos? Dios nos dice que hagamos algo y terminamos haciendo lo que bien nos da la gana. Me regreso a Abraham. Cuando Abraham estuvo dispuesto a traer al altar su sueño, fue cuando Dios le dijo: detente, y le tenía provisto un animal para el sacrificio. Cuando tú y yo estamos dispuestos a traer nuestros sueños a Dios, porque tenemos que reconocer que mientras Dios no sea el número 1 en nuestra vida, siempre va a haber insatisfacción. Podrás tener 5 mujeres, cuenta en el banco, casa aquí, casa allá, pero yo te vengo a decir, mi amigo, todos los magnates que hemos visto y lo que está registrado en la historia, como un Robin Williams, un hombre que tuvo todo, terminó suicidándose. Porque la única persona que puede traer satisfacción a la vida del hombre es Jesucristo. Y yo pensé que iba a dar un aplauso ahí en esta mañana. Ahora ponga atención: cuando tú y yo estamos dispuestos a traer nuestros sueños en el altar, ¿qué va a provocar eso? Pues de que Dios nos provea lo que hemos querido por tanto tiempo. Ahora le volteo la tortilla. Cuando el joven que tenía muchas posesiones va con Jesús y él le hace una pregunta interesante a Jesús, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser tu discípulo? Y le dice Jesús: pues vende todo y repártelo a los pobres. ¿Qué creen que hizo el chavo? Se dio la vuelta y siguió su camino. Pregunto: ¿acaso Jesús lo retuvo? Pero él se perdió la oportunidad más grande de su vida, porque le puedo asegurar que al final de sus días no le alcanzó todo el dinero que tenía, del remordimiento de haber perdido la oportunidad de ser un discípulo de Jesús. Porque dice la Biblia que cualquier cosa que tú puedas sembrar en el reino de Dios, 1000 veces, dice la palabra del Señor, usted me escuchó, 1000 veces en esta tierra lo vas a recibir, porque Dios recompensa a aquellos que hemos puesto en primer lugar a nuestro amado Salvador. Y esto se está poniendo bueno. Le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros traemos a nuestros sueños, porque mire, hay cosas que nos frustran. No le dije la vez pasada que vengo de Guatemala, lo primero que quería hacer era cerrar la iglesia.
7 de la mañana, 4,000 personas. Entonces llegas aquí, no les dije, este año pasado, no, perdón, este año, yo emocionado porque puse palmeras en el estacionamiento. Y dije, ya tenemos estacionamiento. Allá no encontrábamos el carro. ¿Alguien se identifica conmigo? Es que tú dices, pastor, veo aquella empresa y está llena, y mi negocio no se para ni las moscas. Entonces corremos un riesgo de que pueda ocupar tanta atención nuestro sueño que al rato terminemos nos olvidando del Dios de los sueños. En la biografía de Oprah, bueno, antes de ir a la biografía de Oprah, quiero poner un fundamento bíblico. Vaya conmigo, Salmo 102, versículo 9. Porque el salmista nos da un panorama muy amplio en cuanto a lo que te quiero enseñar en esta mañana. Porque algo con lo que te vas también que enfrentar no solamente son los no de afuera, pero también tienes que enfrentar los no de Dios. Y es un misterio. Le vas a preguntar 1001 cosas a Dios. ¿Usted me escucha? Y hay cosas que no entendemos ni vamos a entender. Nuestra mente no es como la mente de Dios. Dice la Biblia que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos de Dios son más grandes. Y el problema de muchos de nosotros es que cuando vemos una puerta cerrada nos bloqueamos y no nos damos cuenta que Dios tiene una puerta mayor en un futuro. Y nos quedamos en esa puerta y decimos, ya no, pues no funcionó, pues ahí nos vemos. Y nos vamos a pescar como Pedro. Pero ¿cuántos sabemos la misericordia de Dios que puede estar Jesús en la orilla diciéndonos, hijitos míos, tenéis algo de comer? Y nuevamente la misericordia de Dios nos llama a su servicio. Dice la escritura, Salmo 102, versículo 9, si lo lanzas aquí en la pantalla: las cenizas son todo mi alimento, mis lágrimas se mezclan con bebida. Ahora, yo quiero que lo leamos completo. Nos vamos a regresar para ver poquito el contexto, porque otra de las cosas que tenemos que ver, una de las características de las cenizas es el materialismo de este mundo. Lo afirman algunos teólogos y yo comparto esa idea, pero no me voy a adelantar. Si leemos del Salmo 102 unos versos antes, nos vamos a dar cuenta de lo que te digo. Dice: Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. ¿Cuántos hemos orado así cuando estamos desesperados? Y pareciera ser que Dios no nos escucha. ¿Alguien se identifica con David, con el salmista y conmigo? Inclina a mí tu oído, apresúrate, y todavía apresuramos a Dios. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Versículo 3: porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido. Mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos. Los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí. Maldecían en nombre del salmista. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira, pues me lanzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. 3 cosas estaba pasando el salmista. Número 1, estaba enfermo. Número 2, sentía soledad. Y número 3, estaba siendo atacado por sus enemigos.
sus huesos se habían pegado a la carne, no había comido por mucho tiempo. Y no solamente era el problema físico que tenía el salmista, era el problema que había en Israel, porque más adelante vemos cuál era la causa también por la cual el salmista estaba diciendo en una manera figurada: mi comida son las cenizas. Su bebida eran sus lágrimas que lloraba. ¿Quién puede entender este salmo? El que ha perdido un ser querido, el que está pasando por una enfermedad que por mucho tiempo ha batallado y sigue recibiendo un no de parte del cielo. Pero algo que tenemos que aprender de este salmista es que no se quedó en el lamento. Yo les he dicho en todas estas series, se vale a traer nuestra queja delante, si no, ¿a con quién vas a ir? Se vale a traer nuestra queja, nuestro lamento, nuestra incomodidad, decirle a Dios: apresúrate, porque Dios no desecha un corazón contrito y humillado. Pero no podemos quedarnos en el lamento. ¿No es verdad que tenemos hasta un libro de lamentaciones? No está quitado de la Biblia. Pero más adelante aquí cambia la historia. Verso 11: mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Verso 12 cambia su oración. Algo que tienes que aprender es cambiar tu oración en medio del dolor que estás pasando. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Es verdad que podemos estar enfermos, es verdad que podemos estar en crisis, es verdad que podemos estar en espera del esposo, de la novia, de la esposa, de tantos sueños, de tantos proyectos, y no llegan. Y puedes quedarte en ese lamento: ¿por qué bendices a otro? ¿Y por qué me pasa esto? Tienes que cambiar tu oración. Mas tú, oh Jehová, permaneces para siempre. ¿Sabe qué tan poderosa es esa declaración? Que Dios en un momento puede cambiar tu estándar. Claro que sí. Pero ¿cómo si te quedas en el lamento? Declara lo que Dios puede hacer por tus problemas. Ahora, algo interesante aquí: y tu memoria de generación en generación. Me levantarás y tendrás misericordia de Sión. Esa palabra es muy poderosa, porque sabía el salmista que Dios tenía el poder para levantarlo nuevamente de esa enfermedad, de su soledad y del ataque del enemigo. Verso 14. Aquí viene también el por qué el alimento de David eran cenizas. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria. Israel estaba amando. Fíjese que curiosamente, cuando tenían el templo no lo valoraron, no lo cuidaron. Pero cuando vino a cenizas, cuando vino a escombros, ellos llegaban a amar las piedras donde ellos se movían. Y el dolor también del salmista era ver la destrucción de su ciudad. Yo sé que hay gente que tiene carga por la ciudad y otros no. Hay gente que le va bien, se levantan y oran por la ciudad. Y mi esposo y yo agarramos una carga para estar orando por esta ciudad. Y tomamos como ejemplo lo que pasó en Cabo San Lucas. Usted podrá imaginarse todos los que ya tenían sus sueños hechos realidad, negocios como el que puso un hotel, digamos, y vio su sueño hecho realidad. Pero ¿qué pasa? Vino el huracán y quedó sin nada. ¿Qué pasa de aquella familia que a lo mejor trabajó todo años por poseer esa casa pegada a la playa, manejar el mejor carro? Pero ¿qué pasa cuando vino el huracán? Por eso yo les he enseñado en esta congre que es mejor pagar el precio orando que después pagar el precio por no haber orado. Gracias por su entusiasmo. Pero el salmista tenía una carga aún por los escombros. Y sabe una cosa, yo puedo ver que en mi ciudad hay escombros. Los escombros hoy representan las personas, porque dice la Biblia que seamos edificados como piedras vivas. No es cierto. Hay personas que ahora están vagando, que un día sirvieron a Dios, predicaron, cantaron, pero se lastimaron. Y hay muchos escombros. ¿Y sabe qué? Nuestras cenizas, literalmente mi esposa y yo estamos en las mañanas declarando: Señor, aquellos que se alejaron, tráelos de nuevamente con lazos de amor. Porque en esas personas puede que esté un hijo tuyo, puede que esté un pariente tuyo que un día estuvo pero ya no. Y es ahí donde se complica la vida cristiana, porque si Dios no te responde,
¿Le vas a seguir amando? ¿Vas a tener el mismo gozo? Gracias por su entusiasmo. Oprah escribe en su biografía, ella empezó a leer un libro que le pusieron el libro morado y lo sustrajeron de una niña afroamericana que fue abusada sexualmente. Oprah se identifica porque no había revelado que ella también había pasado por ese proceso. Y cuando ella lee el libro, quieren hacer una película y Oprah dijo: de alguna manera yo quiero salir en esa película. Fue tanta su frustración, y te lo digo porque ella platica que cuando la mandan llamar porque la miraron en la televisión para que hiciera el casting, le hicieron las pruebas y pasó mucho tiempo y le dijeron: el problema que tú tienes es que tienes sobrepeso. Y ella se obsesionó tanto con la película que ese sueño que tenía vino a ser una carga ya para ella. Se va fuera de esa ciudad y entra a un lugar donde bajan de peso. Se metió una dieta rigurosa por querer salir en la película. Y ella platica que cuando estaba haciendo su rutina de correr para bajar de peso, empezó a cantar una canción, y no sé cuál sea, pero me imagino, no sé si es igual en español o en inglés, la que dice: yo me rindo a ti y todo lo rindo a Él. Y cuando ella empieza a cantar esa canción, fue liberada y dijo: Señor, salga en esa película, ¿no? Te voy a servir y voy a estar contenta. ¿Cómo es posible? Escucha, mi iglesia, porque ahorita voy a terminar con esa historia. ¿Cómo es posible que el sueño te pueda quitar, en otras palabras, el anhelo de tu corazón, el sueño que tienes, te pueda quitar el sueño? Ya no estás con la familia, ya no disfrutas a tus amigos, y nomás párese de repente en una esquina, vaya a una cafetería, vaya a un restaurante, la gente está con sus tablets, sus celulares ajenos a la realidad. Y no puede quitarte el sueño. No puedes llegar a un estrés, lo que anhelas tanto en tu corazón, y hacer a un lado al dador de los sueños. Esta mujer dice que se sintió libre después de haber cantado y haber orado. Y le dijo Dios, ella sintió el susurro de Dios: no te preocupes, yo tengo algo mejor para ti. Cuando ella descansó y trajo su sueño al altar, le dijo: Señor, que no se haga mi voluntad, pero la tuya. Cuando tú y yo hacemos esa declaración, dejamos toda nuestra ansiedad. ¿No dice algunas canciones que cantamos: dejando toda mi ansiedad y la echo sobre Él? La Biblia dice: venid todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Posiblemente esta semana tuviste que hacer horas extras para dar una mejor alimentación a tus hijos, para tener mejor tu casa, mejor tu carro. Y resulta que terminaste los días, pero sigues insatisfecho, sigues en desacuerdo con tu propio corazón, y dices: hice todo mi esfuerzo, y sigues luchando en tus propias fuerzas. Tú y yo tenemos que ser como esa mujer que dijo: Señor, yo dejo toda mi ansiedad a ti. Escúchame, fíjate lo poderoso que tiene cuando declaramos y reconocemos que Dios no puede ocupar, más bien que el sueño no puede ocupar el lugar de Dios. Steven Spielberg le llama por teléfono y le dice: yo te he visto en televisión y tengo un trato para ti, le dijo. El trato es que si bajas 1 kilo más, no tienes parte en mi película. Ella termina diciendo la frase: empaqué mis cosas, me fui de vuelta a casa, pero lo primero fui a un restaurante a comer. El sueño te desenfoca de tu familia, de tus hijos. Todos podemos correr el riesgo. Isaías 44:20, si lo lanzas en la pantalla. Aleluya. ¿Alguien está recibiendo algo en esta mañana? Isaías 44:20: de ceniza se alimenta,
Su corazón engañado le desvía para que no libre su alma, ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? ¿Cuál es el contexto del capítulo 44? Y espero que me alcance el tiempo. Si me ayudas en el piano, Javi, aquí por favor. Porque hoy yo quiero profetizarte, hermano. Yo vengo, aparte de la unción que Dios puso en mi vida, vengo con todas las ganas de que te salgas en paz y que le digas: Señor, voy a dejar mi sueño en el altar, porque tú eres número uno en mi vida. Porque posiblemente ya por tantos proyectos que traes ya ni oras. Y el silencio me dice que amén. ¿Cuál es el contexto del capítulo 44? Que Israel se había vuelto idólatra. Imagínate Israel, después de haber conocido al Dios verdadero. Ellos cortaban un árbol, lo hacían leña, cocían la comida y de las cenizas hacían un ídolo. Y adoraban y decían: tú eres nuestro Dios y de ti vendrá la salvación. Usted puede leer el capítulo completo. Y mis amados hermanos, de cenizas usted no va a crecer espiritualmente. Por eso Jesús dijo: yo soy el pan de vida. El que beba de mí, dijo Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿por qué los teólogos afirman que ahora el materialismo es la idolatría del siglo XXI? Porque idolatras más el carro, la casa en la que vives. En otras palabras, el sueño que tenías, el anhelo que tenías, vino a ser ahora tu Dios. Y entiendo cuando Ageo dice, gracias, Ageo dice algo interesante, o Dios hablando a través de Ageo: ustedes, dice, tienen sus casas artesanales.